Buenos días, soy Cristo Raúl y en este capítulo lo voy a dedicar a lo que es la metafísica de la pedagogía en relación a lo que se debe hacer y el programa que debemos poner en movimiento a fin de que este siglo XXI conduzca a las generaciones al siglo XXII y pueda disfrutar de una nueva teoría del ser humano. Y empezamos pues que la edad atómica puso en movimiento unas estructuras que fueron muy positivas, ¿no? Y que luego fueron atacadas directamente precisamente por los frutos que dieron. Pero para empezar el núcleo de la cuestión, digamos que el problema del ser humano comenzó cuando, hecho a la imagen semejante de Dios, quiso pues ser independiente, ¿no? Y gobernarse por sí mismo sin tener que Dios tuviera ninguna participación en la propia realidad histórica y crecimiento intelectual, ¿no?, de la civilización humana. Se fue, digamos, la ruptura, y desde entonces fuimos dejados solo a nuestro arbitrio que conociéramos la ciencia del bien y del mal, y que luego nosotros decidiéramos, como ya hemos decidido, si realmente esta ciencia del bien y del mal, bajo su ley, se puede vivir eternamente. Es decir, una civilización puede proyectarse desde su propio origen al espacio exterior y a la eternidad, por decirlo así, a la inmortalidad, tanto que especie, tanto que mundo, o bien tarde o temprano se conduce de guerrita a guerrita hasta llegar a guerras mundiales y finalmente a la autodestrucción masiva de su propio mundo. Entonces, como ya hemos pasado miles de años a través de todas esas guerritas hasta llegar a las grandes guerras mundiales, se aprendió algo, y lo que se aprendió es que el ser humano, la ignorancia es la base de que se llega a la manipulación de las naciones y a la locura, ¿no?, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que es la edad atómica, de su inicio, implementó fue un programa de educación general nacional interconectado con las diferentes naciones, de toda forma que las generaciones al mismo tiempo, aunque en diferentes espacios, estuviesen estudiando, estuviesen aprendiendo un mismo programa educativo, estuviesen siguiendo un mismo programa educativo, de toda forma que un chaval de 18 años, francés, italiano, español, alemán, inglés, más o menos teníamos todo, con dentro las particularidades nacionales propias, teníamos todos una misma cultura general, ¿no?, interconectada. Es decir, que estábamos perfectamente conectados con la realidad mundial tal como era, y teníamos capacidad de mirar al futuro, es decir, a lo que es, a dónde estábamos llegando y qué queríamos, ¿no? Eso fue, digamos, lo que ya fructificó la revolución de los años 60 y 70, ¿no?, que luego se quiso desvirtuar todo como si hubiera sido un movimiento hippie, sexo, droga y rock and roll. Mentira. Lo que fue ese desarrollo, la revolución aquella, fue también universitaria, ¿no? En principio fue universitaria, no fue obrera, ni mucho menos, ni fue de callejera, ¿no? La revolución de los 60 y 70 fue universitaria. Y era precisamente por esto, porque se había llegado ya a un grado que había triunfado. La metafísica de la educación, tal como se había programado después de la Segunda Guerra Mundial, había triunfado y había dado sus frutos, y las nuevas generaciones empezaron a pensar por sí mismas, ¿no? Y claro, era una amenaza. Como se comprenderá, eso era una amenaza tanto para los poderes públicos, que tienen necesidad de controlar siempre a las masas y a sus propios votantes, como a los poderes privados internacionales, ¿no?, que tienen su trabajo, su negocio es controlar todas las economías, ¿no?, a fin de mantener sus propios statu quo de clanes, familiares, etcétera, etcétera. Entonces había que atacar y había que romper aquel sistema pedagógico triunfante que llevó a esa revolución, y que se seguía progresando, llevaría totalmente al descontrol, en el sentido de que, bueno, siendo independientes y siendo libres todas las generaciones, ellas mismas propondrían un sistema constitutivo, progresivo, que no podían ellos controlar. Y si los grandes intereses no pueden controlar algo, es el desorden, ¿no? Hay que crear un nuevo orden mundial, que una falacia, ¿no? Pero en definitiva, y ya digamos que ese acierto inmenso fue trasladado luego cuando llegó a las izquierdas, llegaron
en los 80 llegaron al poder, fue la primera misión que hicieron fue desmontar todo aquel sistema educativo metafísico, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de los intereses capitalistas, pues igual, ¿no? Lo atacaron de la segunda forma, que liberando, que ya existía, ¿no? La heroína y todo esto ya existía, pero digamos que había una lucha, pero se dejó esa lucha y se permitió que la heroína arrasara toda Europa y toda América, luego la cocaína, etcétera, etcétera, a fin de matar todas aquellas generaciones que habían conocido ese triunfo y las próximas pues ya no tuvieran ni idea, ¿no? De que había esa posibilidad de crear un sistema educativo universal, particularizado en cada nación, pero al mismo tiempo interconectado, que permitiera que las generaciones en diferentes épocas estuvieran siempre interconectadas, ¿no? Y además se implementaba lo que era un sistema políglota, en que los chavales podíamos hablar idiomas, ¿no? Luego otro, digamos, de ataque masivo a eso fue implementar los nacionalismos a fin de que ese sistema políglota fuera arrinconado y se sustituyera por los con perdón, los dialectos típicos de cada región, ¿no? Eso sigue implementándose, por ejemplo, en el caso español, ¿no? En el que ahora ya se quiere, sino en Asturias se quiere implementar un idioma de caníbales, en Aragón igual, un idioma de montañeses que ya no lo hablan ni las ratas, en fin, eso es, digamos que había que tocar de una forma y se sigue, ¿no? Es decir, en vez de parar aquella destrucción masiva de un sistema general universal, pues se ha continuado y donde las izquierdas llegan más destrucción y por desgracia lo que se ha hecho hasta ahora es que la otra parte tampoco ha corregido ese sistema. Entonces, eso fue por una parte lo que la grandeza de la atómica fue esa. La otra grandeza también, que fue atacada directamente ya de una degeneración, fue crear un sistema político internacional no de referencia ejecutivo, pero sí de referencia diplomática, por la que la paz se garantizase a través de todas las naciones, que fue la ONU. La ONU lo que se ha llegado a convertirse al final es el enemigo público número uno del género humano, a través de la implementación de dos grandes teorías, que es la teoría de la violencia de género, es decir, la ruptura total de la familia humana, que es el principal objetivo de la ONU, su destrucción absoluta, y luego la teoría nazi de que ningún Estado o los Estados o las Naciones Unidas o cualquier Estado debe intervenir en los asuntos internos de un Estado concreto. Todas estas dos teorías pues, han hecho de la ONU ahora mismo el enemigo público número uno del género humano, del futuro del género humano. Entonces ahora lo que se trata, viendo esto como ya ha sucedido y los efectos que ha causado, es lo que ya dijimos, es recoger lo bueno y tirar lo malo. Es decir, no todo lo malo se produce, es decir, ni todo es malo. La ciencia del bien y del mal implica eso, ¿no? Implica que hay un bien y un mal. Entonces lo que hay que saber es recoger lo bueno y quitar lo malo. Lo malo pues es esto, ¿no? Lo malo es la destrucción de un sistema educativo mundial con las referencias locales que haga que las generaciones primero estudien, tengan un programa lo que es científico de ciencias generalizado, de filosofía, de política, religión, etcétera, que sea universal. Y luego una potenciación de lo que es la cultura políglota, de que cualquier chaval en el futuro que tenga 18 años ya hable por lo menos 3 idiomas, tres grandes idiomas. En principio los dos grandes idiomas de este planeta, tal como está, que es el inglés y el español, más lo que ellos decidan por el futuro, ¿no? Entonces, de tal forma que las personas las generaciones puedan moverse libremente de un país a otro sin ningún problema. Y en tanto que metafísica, la formación del ser humano en tanto que individuo, entendiendo que hay dos historias. Una historia es la universal, en la que todos nos integramos, y una historia es la particular, la del individuo, porque al fin y al cabo la realidad se reduce a una sola realidad. Es la vida propia. Porque a mí qué me importa que exista el mundo si yo no existo. Eso es para todos, ¿no? Si yo no vivo, a mí qué me importa que viva el mundo o no viva. En definitiva, ¿no? Entonces, esta realidad del hombre como ser universal dentro de una estructura de género universal, que es el género humano, es fundamental que lo entendamos. Y para eso la metafísica tiene que tanto recuperar aquella filosofía de mens sana in corpore sano, con lo cual que el fruto final de todo esto, en principio es cuando el adolescente ya está crecido, tenga un valor real, ¿no? En sí mismo, y sepa que no tiene que tener miedo de nadie en absoluto, ni ser causa de miedo para nadie en absoluto.
aquí es cuando está la verdadera libertad y la personalidad ya han alcanzado su desarrollo pleno, ¿no? Es decir, cuando pueda moverse por todo el mundo sin miedo ante nada, tenga una capacidad de comunicación políglota con todas, digamos, las naciones, y luego que no sea causa de miedo para nadie. Tanto es un acercamiento vital. Esto expuesto en la metafísica pedagógica debe empezar por lo primero, como ya de la experiencia se deduce, es que el Ministerio de Educación y Ciencias pertenezca exclusivamente a una asamblea de pedagogos, tanto que ellos mismos se formen, si estructurada dentro de la propia organización de la pedagogía nacional, de las universidades, institutos, escuelas, etcétera, que ellos creen una asamblea y que esa asamblea como un todo sea la que acceda al Ministerio de Educación y Ciencias. De toda forma, que ellos sean los que implementen fuera de toda política, así que tengan una representación política, pero sin contacto ninguno con la demás clase política, ni que sea financiado a ningún partido político, sino que sea una relación pedagógica en que la metafísica de la pedagogía, digamos, general, sea precisamente la formación del ser humano, del individuo, que cuando tenga ya la edad correspondiente en la que decimos que ha alcanzado una mayoría de edad, sea un hombre como éramos cuando soy de mi generación, ¿no? Así que podíamos pasearnos tranquilamente por cualquier nación sin ningún problema, no teníamos miedo absolutamente a nada, ¿no? En cambio, las generaciones de hoy están hechas de tal forma que están implementadas, como ya destruyeron aquel sistema metafísico pedagógico, a que están hechas a trabajar. Toda la función que tiene la pedagogía es crear un obrero. Y el obrero, claro, el obrero es un ignorante, en realidad, ¿no? Es decir, y tanto a cualquier nivel, es un arquitecto, sea lo que quiera, una persona que está solamente enfocada toda su educación a un trabajo futuro, sin pasando por lo alto lo que es el valor del ser universal real que lleva dentro, es una destrucción del ser humano. Entonces esto no se puede permitir, y creo yo que tenemos que, lo primero, la experiencia dicta su propia ley, es que los políticos retiren su mano de todo el cuerpo pedagógico y que se fundamente toda la pedagogía, toda la enseñanza es un programa general a nivel nacional interconectado con las demás naciones. O sea, una cosa que una asamblea nacional pedagógica esté comunicada también con las otras asambleas, de tal forma que haya un programa, porque en definitiva 2 más 2 son 4. Entonces, lo que se debe hacer es metiendo continuamente, pues como vamos progresando en inteligencia, en tecnologías, en ciencia, las nuevas ciencias dentro, las que ya están pasadas fuera. Hay una renovación constante, pero fuera de cualquier sistema ideológico, político, nacionalista o de cualquier tipo. Esto es fundamental, esto es algo que debe ser. Lo que debemos mirar es el valor del ser humano, porque el ser humano es el que lo compone todo. Es decir, tenemos dos realidades, una que es la familia, que es el núcleo de la civilización, y otro, el individuo, que es el que hace que esa civilización siga avanzando. Si destruimos el primero, la familia, destruimos ya la base de la civilización. Si destruimos la individualidad universal del ser humano, del individuo, destruimos la capacidad de la civilización para seguir creciendo dentro del mismo valor que ha impuesto, no que impone, sino que surge espontáneamente de la familia. La familia lo que surge espontáneamente es el amor. Sí, es el concepto de fraternidad universal. Esos valores tienen que implementarse, es decir, hacia toda la civilización, y lo que hace que esta implementación se consolide y siempre tenga un vehículo es el individuo como valor de ser universal. Como ya he dicho, existe una historia universal, pero existe mi historia, existe tu historia, existe la historia del individuo, y sin esta historia lo demás no cuenta para nada. No tiene ningún valor. Poner a la nación sobre el individuo es destrozar al individuo. Poner al universo sobre el individuo, a la civilización, a la sociedad, es destrozar al individuo. Primero está el individuo, el ser humano, que es la imagen y semejanza de Dios, como ya vimos en Jesucristo. Ese es el hombre que tenemos que llevar. Un hombre que no le tiene miedo a nadie, ni es causa de miedo para nadie. Y encima es totalmente libre e independiente. Es decir, libre de pensamiento. Y tiene un pensamiento independiente y lo proyecta a la sociedad. Y esta es la realidad, ¿no? Y ese hombre viene conectado precisamente con la familia, es decir, con la fraternidad universal que surge en el seno de la familia. Por tanto,
el ataque directo, masivo, antihumano que está revelando la ONU, está implementando, que es la destrucción de la familia, implica que ese concepto de fraternidad universal entre todos se ha destruido. Y si es destruido el individuo. Porque el individuo es, digamos, el vehículo de esta fraternidad que hace que la civilización crezca siempre dentro de estos parámetros. Y esta es la función de la pedagogía. Es mantener estos dos fundamentos firmes y constantes. Y haciendo que las familias se mantengan a través de la individualidad. Que el individuo sea un ser perfecto, universal en sí mismo, y que tenga capacidad para aprender, para interconectarse con todas las naciones y con sus propias generaciones, ¿no? Es decir, además pueda permitir la ruptura de todas las fronteras y pueda moverse, porque no es estudiar geografía universal, por ejemplo, historia universal, y no salir nunca de tu pueblo. Ese hombre, ¿qué hombre es? ¿Para qué quiere estudiar geografía universal si nunca va a salir de su provincia, el pobrecito? Entonces, este es el daño que ha hecho digamos, desde los años 80, la lucha contra el sistema metafísico que impuso la edad atómica. Otra vez imponer no se habla de abrir fronteras precisamente para que no hubiera una locura de guerra mundial en el futuro, ni esas estructuras se implementasen de nuevo. La edad atómica fue una edad brillante, en tanto que genio, ¿no? Y mentalidad, y viendo las experiencias, determinó que había que tomar unas medidas consecuentes, pedagógicas, para que no sucediera eso, porque las cosas no sucedían porque otros creían, sino porque las generaciones, los pueblos, se mantenían en la ignorancia y, como decir, no tenían pensamiento propio. Entonces, si yo tengo pensamiento propio, a mí me viene un tipo diciéndome lo que quiera desde la religión, desde la ciencia, desde la política, la filosofía, yo tengo mi pensamiento, yo tengo juicio crítico y puedo analizar. Y todo hombre debe tener este juicio crítico y analítico para analizar cuando habla con otro. Y ante todo y sobre todo la formación de la personalidad tiene que ser un constante de que el ser mentalmente comprenda que la manipulación de otro individuo es un delito a los ojos de Dios y por lo tanto a los ojos nuestros propios. Sí, porque podemos tener una personalidad arrolladora, pero esa persona no debemos dirigirla hacia la manipulación. O sea, convertir en títeres a todos los que tenemos alrededor nuestro, para que sea conforme a nuestros propios objetivos. Pero la verdad en la palabra es la que debe comunicarse, y a partir de ahí, bueno, pues habrá una comunicación y un vamos o no vamos. Pero usar la mentira, la manipulación para hacer llegar a tu objetivo es un delito. Entonces son realidades que la metafísica de la pedagogía implica que el individuo no sea ni un obrero, ni sea un idiota, ni sea simplemente un manipulador, ¿no? Sino que sea un hombre libre. Y como ya he dicho, siempre el modelo que Dios nos ha dado, el modelo que Dios nos ha puesto, lo tenemos en Jesucristo. No hay nadie más en este mundo. No tienen miedo a nadie, no causan miedo a nadie. La verdad es su espíritu, es juicio crítico firme y expresivo, no se calla ante nada cuando hay que hablar del mal y denunciar lo que haya que denunciar, y mira siempre al futuro, conservando la raíz de la fraternidad universal que sume desde la familia para abrir la civilización y hacer que el género humano triunfe tanto en el espacio como en el tiempo, y así la civilización se pueda proyectar al futuro. Desde el siglo XXI que estamos, que podamos proyectar nuestra civilización al siglo XXII, pero esto no puede hacerse por poderes públicos o poderes privados de think tanks internacionales. Eso está en nosotros, en cada individuo, como un ser universal, con juicio crítico, libre, capacidad de comprensión, capacidad de movimiento y poder ejecutivo en nuestra propia personalidad. Y eso significa que tenemos que revolucionar todo el sistema. Pero el principio que tenemos que hacer una revolución ejecutiva es eliminando toda la influencia política sobre el sistema educativo, que eso ya es una revolución que todo el cuerpo pedagógico a nivel universitario, a nivel de institutos, a nivel de escuelas debe realizar ellos mismos, proponerse, juntarse, hacer una asamblea interna, declararse fuera de toda ideología y toda política y
exigir y pedir, y por supuesto si los poderes, ya la estructura de poder que nosotros podamos implementar, es implementar esa fuerza para que adopten. Con la revolución consecuente que tenemos que tener, que ya estamos hablando, la revolución de la estructura fuera del papel de las iglesias, de las escuelas, y que todas las ciencias sean programas informáticos, en el sentido de que también se implementará esto, mucha más facilidad para todas las familias de acceso y que tengan los propios padres, tengan, como en el futuro ya toda esta estructura de trabajos, de obrero, y todo eso lo cambiaremos también. La transformación entre las generaciones de padres e hijos sea más directa y una colaboración más directa también entre el aprendizaje, que los padres tienen que asumir todo lo que es la formación intelectual también de sus hijos. Pero no para dirigirlo, como hacían antes, que tú vas a hacer esto. No, simplemente como el que tiene experiencia y el que tiene conocimiento, nuestros padres del futuro serán mucho más inteligentes que los padres que tenemos ahora, y las madres igual. Las madres, en definitiva, a través de la ONU se han convertido en verdaderas asesinas, ¿no? Y estamos llegando a un tipo de generaciones aisladas totalmente, en que se cría en un clima de odio y un clima de violencia que viene por la ruptura de la familia a través de la ley de violencia de género implementada por la ONU y luego desarrollada por las izquierdas y todos los partidos políticos apoyados por los think tanks internacionales. Que bueno, el hombre que estamos creando, que estamos dando lugar en el futuro, a corto plazo, en la generación, no será un hombre libre. Estará atado a traumas profundos, de separaciones, de odio, de violencia, de leyes que atentan contra todo el espíritu de la justicia. Entonces, lo primero que tenemos que poner es un sistema pedagógico que prepare tanto a ellos, los niños, para defenderse contra eso, como para cuando lleguen, pasen ya al final de la adolescencia, tengan juicio crítico, sean capaces de pensar por sí mismos, sean fuertes física, mental y físicamente, para mirar el futuro y también para disfrutar de la tierra, que salgan un poco, que tengan conocimiento, al menos hablen 3 lenguas, el inglés y el español, son 2 idiomas universales que debe hablar todo ser humano. Porque vayas donde vayas, o hablan en español o hablan inglés. Hasta los chinos hablan inglés, los rusos hablan inglés, y los de otra parte hablan español. Y si luego implementas otras lenguas, benditos a Dios, ¿no? Pero la metafísica de la pedagogía debe abrirse de nuevo. Los políticos fuera del Ministerio de Educación y de Ciencias, fuera. Que eso se deje en manos de expertos pedagogos que estén mentalmente e intelectualmente capacitados para crear una estructura de formación del ser humano hasta que ya llega al final de la adolescencia, en que haya formado un ser humano libre, universal en sí mismo, con capacidad de juicio crítico y capacidad también de conexión con el resto de los seres humanos. Mientras no lleguemos a eso, no hacemos nada. Y como vamos a eso, mientras antes lleguemos mejor. Y lo primero que tenemos que hacer es revolucionar nuestra propia mente en ese sentido, ¿no? No hay más. Es decir, ese es un paso que tenemos que dar, que vamos a dar, y que esperemos que, si no lo hacen, tenemos que coger el poder y el poder exigirle a las estructuras de poder que nosotros apoyamos para que den ese paso. Y que lo hagan. Y que ellos mismos ponga el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencias en las manos de los pedagogos y de los científicos, de las universidades, etcétera, y que esas asambleas, ese Consejo Nacional Pedagógico, sea el que ponga su presupuesto, sea el que ponga los programas, etcétera, y sea la nación entera ante la que se expone, porque vamos a una revolución política también en todos los conceptos, que ya en el futuro serán viviendo, será mucho más fácil todo este sistema, toda esta civilización. Y sea una aprobación nacional directamente. Es decir, tenemos que coger, como ya hemos dicho, lo malo, quitarlo de en medio, que nos han legado como si fuera algo bueno, y lo bueno, que se nos ha dicho que era como algo malo, rescatarlo y volver. Y eso, por supuesto, habrá una oposición siempre ideológica de los nacionalismos, pues levantarán su cabeza. No, todo por qué, pues los nacionales tienen que ser esclavos. La nación está sobre el individuo. La lengua está sobre el individuo. No. El individuo es sagrado. El individuo es divino. Pero esa divinidad
es nuestra. Es decir, esa sacralidad que hemos heredado viene precisamente de ser una imagen del Hijo de Dios. Imagen de Dios que hemos visto, tenemos presente, y esa es la que tiene que implementarse. Y luego ya cada ser humano la vive a su forma. Pero ese núcleo duro del que parte todo es ese. El Hijo de Dios hecho hombre, que es el hombre que se nos mostró.